Estamos continuando con esta serie de visión. ¿A dónde vamos? Proverbios dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Cuando no tenemos una dirección a la cual apuntar, enfocarnos, nos extraviamos, nos vamos por otro camino o nos estancamos y dejamos de avanzar. Hemos visto algunas lecciones importantes de la vida de David, cómo él recibió la visión de Dios principal de su vida, el ser el siguiente rey de Israel, cuando el profeta Samuel lo ungió y le dio esta promesa. Pero no sucedió rápido ni fácil, y así es también en nuestras vidas. David enfrentó inmediatamente una gran prueba en el gigante llamado Goliat, pero Dios le dio la victoria, y David ya había estado aprendiendo unas lecciones importantes de ser fiel y prepararse en lo pequeño y lo privado, cuidando las ovejas de su padre. Y Dios nos va enseñando que habrá estas pruebas y nos vamos preparando. De ahí las cosas se complicaron para David. El rey Saúl se llenó de celos y de envidia y lo quería matar incluso, por lo cual David tuvo que huir. Domingo pasado comentamos un poco tenía que haber sido un momento de mucha confusión, mucho dolor, una crisis para David. Lo que parecía que primero iba en marcha hacia la visión, ahora se vino abajo y parecía que estaba retrocediendo. Y muchas veces así sucede en el avance hacia la visión. Y en ese momento de crisis se encuentra en un pueblito con un sacerdote, le pide alimentos y un arma, le da lo que él tenía, el pan de la presencia que estaba en el tabernáculo junto a la presencia de Dios, y el arma que tenía, la espada de Goliat. Y como vimos, esto no solo era un arma, era un recordatorio. Le estaba recordando Dios a David que así como estuvo con él en la prueba ante el gigante representado en la espada de Goliat, estaba con él en esta nueva prueba y seguiría estando con él. Y lo mismo dice a nosotros. El pan de la presencia vemos que representa ahora en Jesucristo el pan de nuestra alma. Y nos alimentamos el alma a través de la palabra de Dios, la Biblia, a través de oración, a través de estar activos y conectados al pueblo de Dios. Y es crucial, sobre todo para esos tiempos de crisis, esos tiempos de desierto, estar alimentando nuestra alma con el pan. Pero las cosas iban a avanzar en la vida de David, y quiero iniciar hoy en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 10 al 12. Dice: porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Pensando en David, después de ese momento que Dios le da ese pan, ese recordatorio de su fidelidad, él tiene que seguir huyendo. Algunos hombres se juntan con él, se esconden en cuevas, se esconden con los filisteos, y es un tiempo extendido, complicado para David. Es humillado, momentos de desánimo, de sentirse francamente olvidado por Dios. Pero saben, Dios no olvida, y aquí Hebreos 6:10 lo dice textualmente: Dios no es injusto para olvidar las obras de amor que hemos hecho para su gloria a los santos, es decir, a los que hemos sido santificados, a todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús. Cuando nosotros servimos a los demás,
estamos sirviendo a Dios, trae gloria a Él, y dice el texto que Dios no lo olvida. Aquello que parece que nadie nota, Dios no solo lo nota, nunca lo olvida cuando es hecho en obediencia para Él. Si lo hacemos por motivaciones personales, egoístas, pues es otro cuento. Pero cuando lo hacemos en obediencia para la gloria de Dios, Dios no lo olvida. Llegará el momento de la recompensa, de la cosecha. Sin embargo, habrá un camino que recorrer. De hecho, por eso en el versículo 11 nos llama a seguir mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Seguir mostrando ese empeño, y Dios quiere animar a algunos aquí hoy. Sigue avanzando, mostrando esa disposición, esa diligencia, porque llegarás a la meta. Ahora, en el camino se van a presentar unos, voy a llamarlos atajos, muy tentadores para llegar a la meta más rápido, pero fuera de la voluntad de Dios. A David se le presentó dos muy hasta dramáticos, voy a decirlo. En una ocasión, él y sus hombres estaban escondidos en una cueva, Saúl y su ejército buscándolos, cuando Saúl tuvo que tomar un break, ¿sí? Tuvo que ir a la cueva solo. ¿Cómo puedo decir esto diplomáticamente? Digamos que aún los reyes tienen que ir al baño, ¿sí? Entonces Saúl quiso su privacidad, se va a la cueva, está en un momento muy vulnerable. David está servido en charola de plata a matar a Saúl. Sus hombres lo están animando, hasta dicen: Dios te lo ha preparado, acaba con él. Era un atajo al trono. Mata a Saúl y probablemente en cuestión de días él sería el rey. Al fin y al cabo, pudiera haber pensado: el profeta me ungió, es el llamado de Dios. Saúl anda mal, parece que Dios me preparó la oportunidad. Pero David en su espíritu sabía: este no es la manera, este es un atajo fuera de la voluntad de Dios. Y David resistió. Poco después se presentó otra similar. Estaban escondiéndose todavía de Saúl y su ejército, y una noche Dios provocó que todo el ejército cayera en un sueño profundo, y aparentemente David se dio cuenta, porque él y uno de sus hombres bajaron hasta donde estaba la carpita de Saúl y lo vieron ahí dormido, sus guardias dormidos, todos dormidos por Dios, dice Samuel. Primera de Samuel. Entonces el que iba con David dijo: mira, Dios te lo preparó, mátalo, si quieres yo lo hago, nomás di y yo aquí lo acabo rápido. Un atajo a la meta, pero fuera de la voluntad de Dios. Y nuevamente David resistió. Tomó más tiempo llegar a la meta, a la visión, pero llegó bien. Llegó y fue establecido como el rey más grande en la historia de Israel. Hubiera sido muy diferente la historia si él hubiera tomado el atajo de matar a Saúl. Es muy tentador tomar un atajo. Algunos se acordarán de lo que pasó con Roberto Madrazo en el maratón de Berlín en el 2007. Este hombre que fue candidato a la presidencia con un futuro político por delante, participó en el maratón y ganó primer lugar en la categoría de su edad. Solo que tomó un atajo. Resulta que no corrió correctamente la última parte de la ruta, y como tenían un sensor que se iba monitoreando, se dieron cuenta. El último tramo lo corrió más rápido que el corredor más veloz del mundo. Era imposible, y los sensores lo comprobaron. Y primero, pues sí, la victoria ese día, pero al día siguiente la vergüenza de ser descalificado y ser el escarnio en la prensa mundial. No tomes el atajo, aunque se vea
tan tentador en el momento, después vendrán las consecuencias. Lo podemos decir así: si yo meto las manos, Dios quita las suyas. Si yo meto las manos para hacer las cosas conforme a mi voluntad, fuera de su voluntad, Él va a quitar las manos. Porque a veces queremos meter las manos y hacerlo a mi manera, y todavía oramos: Dios, bendíceme y bendice este proyecto o esta visión. Si yo meto las manos, Dios quita las suyas. Si David hubiera metido las manos para matar a Saúl y hacer la cosa a su manera, Dios hubiera tenido que quitar sus manos. Saben, en el pasaje de Hebreos 6 en el cual me estoy basando, justo después del versículo 12 que leímos, luego menciona a Abraham y cómo él llegó al cumplimiento de la promesa cuando nació su hijo Isaac. Muchos conocen la historia, brevemente la relato. Abraham y Sara tenían una promesa de parte de Dios de que iban a tener un heredero, y de ahí iba a venir la nación que luego conoceríamos como Israel. Pero empezaron a pasar los años. Llegó un momento que Abraham tenía 85 años, Sara 75, y se desesperaron. ¿Quién los puede culpar? ¿Quién no nos hubiéramos desesperado? Parece que Dios se olvidó de la promesa. Entonces decidieron meter las manos. Decidieron usar la sabiduría y la estrategia humana en vez de la confianza en el poder de Dios. Y Sara le propuso a Abraham: mira, con que el hijo sea tuyo es lo importante. ¿Por qué no tomas a la sirvienta como concubina y tienes un hijo con ella? En aquellos tiempos esto era permitido, no era pecaminoso. Entonces tiene un hijo con la sirvienta, el hijo se llama Ismael. Pero ese atajo, ese plan en sus fuerzas trajo dolores de cabeza y complicaciones de allí en adelante. Entonces el meter las manos a veces es hacer algo pecaminoso, y ahí es obvio. Pero a veces es más sutil, como en el caso de Abraham. No era pecaminoso, pero no era el plan de Dios. Y tenemos que seguir confiando en el plan y poder de Dios, en vez de confiar en mis estrategias, conocimientos, recursos, habilidades. Ahora, Dios sí usa talentos y recursos y habilidades que Él da, pero nosotros tenemos que siempre confiar en Él, y que Él lo hará a su manera y en su tiempo. Ahora, continúa el pasaje, ya lo leímos, Hebreos 6:10. Luego, pasando al versículo 12, dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es interesante que dice: no sean perezosos. Está hablando de confiar en Dios, esmerarte. Dios no olvida, y lo dice: no sean perezosos. Yo creo que está aclarando que el esperar en Dios no es pasividad, no es cruzar los brazos con una mentalidad fatalista de que bueno, Dios hará lo que Él quiere cuando Él quiere. Es de confiar en Él, pero entendiendo que en el proceso de que Él hace su obra, nos llama a caminar en obediencia en los pasos prácticos y pequeños de la vida cotidiana. No perezosos, activos y diligentes en la tarea actual mientras llega el cumplimiento de las promesas. Lo repito: activos y diligentes en la tarea actual que tenemos mientras llega el cumplimiento de las promesas. Y en ese contexto dice: imiten a los que por fe y paciencia heredan las promesas. Todos digan: fe y paciencia. Esto va a ser crucial. Y nos gusta hablar de la fe, no tanto de la paciencia.
Porque cómo batallamos todos con la paciencia. Ahora, paciencia no solo es esperar, es la actitud con la cual esperamos. Esperar es inevitable, pero algunos esperan impacientemente, quejándose todo el proceso. Dios nos llama a esperar con paciencia. Aquí voy a confesar algo personal. Yo odio hacer fila. El esperar en una fila para mí es un martirio, pone a prueba mi carácter y tengo la sensación que todas las demás filas van más rápidas que la mía. Y si me cambio de fila, la mía se estanca y las demás, la que dejé, empieza a avanzar. No sé cuántos dicen amén a eso. Sí, les pasa lo mismo. No sé si es real o ya es paranoia, pero a nadie nos gusta esperar. Pero la paciencia es aprender, y con la ayuda del Espíritu Santo, que es la única manera, aprender a rendir nuestros planes a los tiempos y planes y maneras de Dios. Rendir mis visiones, anhelos a los tiempos y maneras de Dios. Ahora, esto es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu y menciona amor, gozo, paz y luego paciencia. ¿Saben? Esto solo lo puede producir el Espíritu Santo en nosotros. No es suficiente querer ser paciente. Yo necesito la ayuda del Espíritu. ¿Y cómo me va ayudando? Pues lo más que tengo comunión con Él, más que como del pan de la presencia, es decir, paso tiempo en su palabra, en su presencia, en su pueblo, más que el Espíritu Santo me está llenando, más veré ese fruto de amor, de gozo, de paz y de paciencia. Imiten a los que por fe y paciencia heredan las promesas. El otro factor mencionado es fe. Confiar en Dios, pero fe es activa. De hecho, Santiago dice que sin obras la fe es muerta. Fe sin obras es muerta en sí. La fe es que estoy confiando en Dios de tal manera que estoy activo. Un par de maneras que quiero mencionar. Yo respaldo mi fe, número uno, en oración. Yo estoy activo orando por aquello que estoy esperando. Porque en la oración Dios me da fortaleza, Dios empieza a romper barreras. Y sabes que también Dios me ayuda a irme alineando a su voluntad. No vaya a ser que me voy por un atajo conforme a mi voluntad. En oración Dios me ayuda a dirigirme, a alinearme con su voluntad. También fe es activa, respaldada por obediencia en los pasos pequeños y prácticos de la vida. Para llegar a la visión, si es a una distancia, hablándolo así, no se llega de un brinco. No estoy sentado y luego de repente brinco al siguiente. Es paso a paso, confiando en el Señor, pero activamente tomando pasos. Pero esto es bien importante: pasos de obediencia conforme a su plan, no mis ocurrencias personales metiendo la mano conforme a mi propia voluntad. Les recuerdo, también hemos mencionado cómo Dios da talentos, oportunidades y pasiones, y esto nos ayuda a entender nuestra visión y luego a caminar en ella. Talentos, diferentes talentos y habilidades que da. Oportunidades, hay una variedad de oportunidades que se van presentando. Pasiones que Él pone, cargas y pasión en nuestro corazón por ciertas áreas, y nos ayuda a entender nuestra visión y luego a caminar en ello, aprovechando esas oportunidades, utilizando esos talentos, sabiendo que en el proceso
Dios no olvida. Como vimos en Hebreos 6:10, Dios no olvida. Y creo que algunos hoy Dios quiere enfatizar esto. Dios no olvida tu servicio, tus oraciones. Sigue adelante hasta llegar a la visión. Saben, aún Jesús en su vida terrenal enfrentó esto. En Hebreos 5 lo vemos, versículos 7 al 9. Dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando vivió carnalmente, terrenalmente, los 33 años que estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ojo, el versículo 8: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El contexto aquí, consideran los comentaristas, es el Getsemaní, cuando Jesús oró la noche que iba a ser arrestado. Y él estaba orando al que le podía librar de la muerte, y oró efectivamente: si es posible que pase esta copa de mí, refiriéndose a la copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre Jesús en la cruz, pagando así por nuestros pecados. Y Jesús estaba afligido. Era un momento sumamente doloroso. Era la prueba final y más grande. Y luego hace esa declaración que me impresiona: aunque era hijo, y era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, aclarando, no porque tenía que aprender algo que no conocía, no ese tipo de aprender, sino él ejecutó la obediencia. Él vivió la obediencia por lo que padeció. Jesús, por lo que padeció siendo ser humano y enfrentando las tentaciones y dolores y traición y todo lo que fue la experiencia humana, y máximo ir a la cruz y ser golpeado, humillado, insultado y colgado en la cruz por nosotros, por lo que padeció, cumplió la obediencia y fue perfeccionado como autor de salvación, dice el versículo 9. Jesús no tomó el atajo. No dijo: sabes, es demasiado duro, además la gente no lo merece, porque no lo merecemos, buscaré otro plan. No tomó ningún atajo. Jesús pagó el precio, fue a la cruz, cumplió su misión, y por ello tú y yo tenemos salvación el día de hoy. Dale un buen aplauso a él. Y nos da la salvación y nos da la fortaleza para caminar en fe y paciencia hasta llegar al cumplimiento de la visión, de los planes y propósitos que tiene para nosotros aquí en la tierra. Ahora, las esperas no son en vano, no es nomás porque se le ocurrió al Señor hacerlo así. Él tiene un plan y propósito en cada etapa y en cada proceso. Nos está preparando y moldeando para tomar esa promesa, para cumplir esa tarea, esa meta, esa visión. El caso de David: si en el momento que Samuel lo ungió para ser rey, que tenía unos 15 años de edad, él no estaba listo para ser rey. Si al día siguiente lo hubieran subido al trono, francamente no hubiera estado preparado. Esos siguientes 10 años de pruebas difíciles fueron necesarias en la preparación del carácter de David para ser un buen rey.
Y en una manera similar, que entendamos que las pruebas, por difíciles y dolorosas que sean, Dios las está usando para ir moldeando nuestro carácter y prepararnos para poder sí cumplir la visión y cumplirla bien. Y no echarla a perder por fallas en nuestra madurez o nuestro carácter. Y esto puede ser difícil, lo entiendo, puede ser desesperante. Oh, pero ¿sabes qué? Dios no olvida. Está con nosotros cada paso del camino. Nos toma de la mano y nos guía hasta el cumplimiento de la visión. Así que recordando eso, que no olvida, que está con nosotros, te quiero animar hoy. Sigue confiando. No metas las manos en el sentido de hacerlo fuera de su voluntad. No te vayas por los atajos. Espera en el camino y tiempo y proceso de Dios, porque Él es fiel. Y si somos imitadores en fe y paciencia, también seremos imitadores en heredar las promesas. Jesús, lo repito y con esto concluyo, no tomó ningún atajo. Sí pidió, si es posible que pase la copa, pero luego oró, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando el Padre dejó claro que su voluntad era que Jesús fuera a la cruz, Él fue. Y Hebreos ahí leímos, dice, fue perfeccionado como el autor de eterna salvación. Hoy hay salvación, no en nuestras obras, buenas obras, religión, solo en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Lo único que perdona pecado, lo único que transforma de adentro para afuera. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos conmigo un momento. ¿Por qué no tomas un momentito ahorita de quietud a rendir ante el Señor cada aspecto de tu vida y muy en particular los sueños, los anhelos, la visión, visiones, planes? Dile, Señor, aquí te los entrego nuevamente. Están rendidos a tus pies, a tus tiempos, a tus maneras. Como tú quieres, cuando tú quieres. Ríndele todo. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes, particularmente los que están en tiempos difíciles de espera, tiempos desérticos. Al terminar esta breve oración, si ahorita Dios te está ayudando a entender que la salvación no es
por tus buenas obras, intenciones, religión, que nada de eso borra pecado ni cambia el corazón, y tú quieres rendir tu vida a Cristo Jesús, el autor de salvación. Al terminar esta oración, habrá consejeros aquí enfrente para que tú vengas y que permitas que alguien te oriente y te guíe en orar y rendir tu vida a Cristo Jesús. Pero primero yo quiero orar por todos. Y Señor, en esta hora, muy en particular para aquellos que se encuentran en tiempos de espera, en tiempos de desierto, trae por obra de tu Espíritu Santo, te pido, el fruto de amor, gozo, paz y paciencia. Espíritu de Dios, ven a ministrar al corazón cansado, desanimado. Tú eres el consolador. Ven, consuela y exalta a Jesucristo en nuestras vidas. Oh, trae un nuevo ánimo para enfocarnos en la visión y seguirnos esmerando hasta el cumplimiento de la meta. Ven, Señor. Ven y recuerda. Ven y refresca con la realidad de que tú nunca olvidas. Y todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.